Iván Herrera era un joven de espíritu generoso, querido por todo San Miguel de la Cumbre. Trabajaba como mecánico junto a su padre y cada tarde, al regresar, compartía el almuerzo con su madre y su hermana menor. Su mayor ilusión era ahorrar lo suficiente para abrir su propio taller y ayudar a la familia a salir adelante. Un domingo cualquiera salió de casa con dos amigos para una pesca corta en el río Jataté, pero jamás regresó. Nadie escuchó gritos, nadie vio señales, solo el silencio. Hoy te contaremos su historia. Quédate con nosotros hasta el final de este relato real. El domingo 9 de julio de 1984 comenzó con una brisa suave en San Miguel de la Cumbre. A las 5:30 de la mañana, Iván Herrera ya estaba despierto, revisando su caja de herramientas mientras bebía un café caliente preparado por su madre. Era metódico y puntual. Aunque tenía solo 23 años, asumía responsabilidades como un adulto desde la adolescencia. En ese día en particular, había quedado de salir con sus dos amigos más cercanos, Damián Vargas y Rebeca Zamudio, ambos vecinos del mismo barrio. Damián, de 24, trabajaba en la oficina de infraestructura local y llevaba 6 meses casado. Había dejado una nota en la cocina para su esposa, prometiéndole traer mojarras frescas para el almuerzo. Rebeca, de 22, era empleada en una pequeña farmacia del pueblo. Tenía una risa fácil, una cámara fotográfica siempre colgada del cuello y una sensibilidad especial para registrar momentos simples. Vivía con su madre y su hermana mayor, y esa mañana se despidió con un beso rápido antes de salir por la puerta trasera. Los tres se encontraron frente al embarcadero de madera cerca del viejo muelle, donde descansaba un bote prestado por el señor Aniceto, un pescador jubilado. Era una embarcación sencilla, de madera oscura, con motor de 2 tiempos y asientos reforzados con lonas viejas. Habían cargado varas, carnadas, pan con queso, una garrafa de agua y una radio portátil. El destino era un tramo poco transitado del río Jataté, conocido como Boca del Ángel, a unos 40 minutos río abajo. Antes de partir, varios vecinos los vieron acomodarse en el bote. Rebeca sonreía, apuntando la cámara hacia Damián, mientras Iván arrancaba el motor con determinación. Don Lázaro, quien vendía hielo cerca del muelle, recuerda haberlos saludado con la mano. Iban como siempre, alegres, tranquilos, sin prisa, diría después. A las 6:10 de la mañana, la embarcación se perdió de vista en la curva del río. Nunca más se supo de ellos. Las horas comenzaron a avanzar, el calor aumentaba y el viento comenzaba a agitar las ramas de los árboles en la orilla. En la casa de los Herrera, la madre de Iván preparaba arroz con frijoles, esperando que su hijo regresara con los primeros peces del día. En la casa de Rebeca, su hermana barría el patio mientras la radio sonaba bajito. Todo parecía un domingo como cualquier otro. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Tu presencia puede marcar la diferencia. A medida que el sol descendía lentamente, el reloj marcó las 6 de la tarde. En casa de los Herrera, la madre de Iván encendió la estufa por segunda vez. Había guardado el arroz para calentarlo cuando él regresara. Pero ya era tarde, e Iván nunca demoraba tanto. A las 6:30 salió al portón y observó el camino de tierra que llevaba hacia el embarcadero. Nada. El río se veía quieto desde la distancia y el silencio comenzaba a volverse incómodo. En la casa de Rebeca, su hermana mayor, Ángela, sintió un escalofrío cuando notó que el atardecer avanzaba y Rebeca no regresaba. No era común en ella desaparecer sin dejar aviso. Intentó llamarla con un viejo radio portátil que ambas usaban, pero no obtuvo respuesta. En paralelo, en el hogar de los Vargas, la esposa de Damián, Leticia,
leyó por quinta vez la nota que él había dejado en la mañana. El pan, la mayonesa y las rodajas de tomate seguían esperando sobre la mesa. A las 7 de la noche, las tres familias ya estaban comunicadas entre sí. Doña Teresa, madre de Rebeca, fue la primera en sugerir que algo estaba mal. Tomaron linternas, lanternas de gas y caminaron hasta el embarcadero. Preguntaron a los vecinos. Don Lázaro, el vendedor de hielo, se sorprendió al saber que no habían vuelto. Pero si salieron temprano, no era lejos, murmuró inquieto. Esa noche nadie durmió. Recorrieron la ribera del Jataté con faroles y sogas, esperando ver el bote o cualquier señal. Un grupo de hombres se organizó de manera improvisada y navegó con 2 lanchas pequeñas hasta donde creían que los jóvenes habían ido. Nada, solo la luna reflejándose en la corriente y el crujir ocasional de ramas al viento. A las 11 de la noche, el temor se instaló con fuerza. Las autoridades locales fueron alertadas. El comandante del destacamento municipal, Rodrigo Mena, explicó que el protocolo exigía esperar 24 horas antes de iniciar un operativo formal. Las familias insistieron. No es un capricho. Conocemos a nuestros hijos. Algo pasó, suplicó Leticia con voz quebrada. Mena accedió a enviar 2 agentes al amanecer. Mientras tanto, los padres, hermanos y vecinos decidieron no abandonar la búsqueda. Encendieron fogatas a la orilla y rezaron. Esa madrugada, el río Jataté dejó de ser un lugar de descanso. Nadie hablaba en voz alta. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión en el pecho de quienes esperaban una respuesta. Y lo más inquietante era que, hasta ese momento, no había rastros. Ningún sonido, ningún objeto, ninguna señal de que el bote hubiera tenido problemas. Quédate con nosotros hasta el final de esta historia. Lo que sucedió después marcaría para siempre a todo el pueblo y revelaría un secreto escondido por casi 2 décadas. A las 5 de la mañana del lunes, los primeros botes ya estaban listos. No era un operativo oficial, pero parecía uno. Vecinos, pescadores, amigos y familiares se reunieron junto al muelle viejo. El aire era espeso y los rostros tensos. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra accidente. Todos querían creer que los jóvenes estaban varados en alguna curva del río, sin señal, tal vez esperando ayuda. Don Benigno, un pescador de la zona, prestó su embarcación con motor reforzado. Con él iban don Pascual, hermano del padre de Iván, y Eusebio Arcos, un joven pescador que conocía como pocos los recodos del Jataté. Mientras tanto, otro grupo, a pie, recorría las orillas con palos, sogas y prismáticos prestados por el ayuntamiento. El comandante Mena envió a 2 agentes sin uniforme. No tenían equipos de rescate, pero se sumaron al grupo. Anotaban cada dato, cada rumor, cada observación. Tomaron fotografías del muelle, de las pertenencias olvidadas, del nivel del agua. A las 8:40, una pequeña esperanza surgió. Uno de los pescadores encontró, enredada entre unas ramas, una gorra azul clara. Doña Teresa la identificó como de Rebeca. La sostuvo entre las manos como si fuera lo único que quedara de su hija. Sin embargo, no había sangre ni señales de lucha. A pocos metros de ahí apareció flotando una botella de vidrio con agua aún dentro. No era prueba de nada, pero los padres la reconocieron como parte del almuerzo que habían empacado. La búsqueda continuó. Al mediodía, bajo un sol implacable, los grupos comenzaron a deshidratarse. Algunos regresaron para traer más provisiones. Otros se negaban a detenerse. Ese mismo día, la noticia del caso comenzó a correr por los pueblos cercanos. Algunos medios locales hicieron breves menciones en la radio comunitaria. No era común que 3 jóvenes desaparecieran al mismo tiempo, sin dejar huellas. En la escuela donde Rebeca había estudiado, los profesores organizaron una cadena de oración.
En la iglesia central, el párroco propuso una misa colectiva para pedir respuestas. El martes se sumaron más voluntarios. Había remadores de otras localidades, bomberos retirados, incluso una médica que ofreció apoyo a las familias exhaustas. El río, sin embargo, seguía guardando silencio. Cada curva revisada traía más preguntas que respuestas. No había restos del bote, ni marcas de arrastre, ni objetos personales que pudieran orientar el rumbo. La frustración empezó a calar. Algunos vecinos empezaron a sugerir teorías: una corriente repentina, un ataque animal, un posible accidente con el motor, pero nada encajaba del todo. Nadie escuchó gritos ni golpes, y el cielo había estado despejado ese día. Lo único que todos sabían con certeza era que Iván, Rebeca y Damián jamás habrían dejado a sus familias sin aviso. Algo o alguien les había quitado la oportunidad de volver. El miércoles por la tarde, después de 3 días de búsqueda intensa, la atmósfera en San Miguel de la Cumbre comenzó a cambiar. El entusiasmo inicial había dado paso al agotamiento físico y emocional. Las oraciones eran más silenciosas, las miradas más apagadas. Las madres seguían de pie, pero sus pasos eran lentos. Nadie quería admitirlo, pero el miedo de no encontrar respuestas se volvía más real con cada hora que pasaba. Aquel día, una reunión se llevó a cabo en la oficina del comandante Rodrigo Mena. Estaban presentes los padres de los 3 jóvenes, algunos vecinos, un representante del municipio y 2 agentes estatales enviados desde Palenque. El oficial, con expresión tensa, explicó que no se habían encontrado pruebas de delito. Según su criterio, y en ausencia de evidencias concretas, el caso sería catalogado como desaparición accidental en zona de alto riesgo. Doña Teresa se levantó bruscamente. «Mi hija no desapareció por accidente. Alguien les hizo daño», dijo con firmeza mientras sostenía entre las manos una fotografía de Rebeca tomada semanas antes. Pero el informe oficial ya estaba redactado. El caso quedaría en archivo temporal, a la espera de nuevos indicios. Las familias, indignadas, abandonaron la oficina sin decir una palabra más. En los días siguientes, la rutina del pueblo intentó recomponerse. Las tiendas volvieron a abrir. El mercado recobró sus colores. Pero algo había cambiado. Las personas hablaban en voz baja, evitaban mirar el río y desviaban la vista al pasar frente a las casas de los desaparecidos. San Miguel era pequeño y todos se conocían. La ausencia de 3 jóvenes en plena flor de la vida dejó un hueco imposible de ignorar. A pesar del abandono institucional, los padres no se detuvieron. Cada fin de semana, algún grupo pequeño recorría tramos del río. Tomaban notas, comparaban mapas, pedían permiso para cruzar fincas privadas. A veces encontraban objetos flotantes, ramas rotas, marcas en el lodo, pero nada que pudiera confirmar una hipótesis clara. A medida que los meses pasaban, la esperanza parecía transformarse en costumbre, una rutina de búsqueda sin fin. En casa de los Herrera, Iván seguía teniendo su lugar en la mesa. En la cocina de los Vargas, la esposa de Damián mantenía el almuerzo de los domingos con los mismos ingredientes de siempre, como si esperara que él cruzara la puerta en cualquier momento. Y en el cuarto de Rebeca, su madre mantenía la cama hecha, las ventanas limpias y la lámpara encendida todas las noches. El río seguía corriendo, indiferente. Las autoridades no volvieron a involucrarse. La comunidad respetaba el dolor, pero el tiempo avanzaba. Y con él, el recuerdo comenzaba a desdibujarse para quienes no vivían el duelo en carne propia. Si alguna vez viviste una injusticia parecida, comparte tu historia en los comentarios. A veces, escribir lo que sentimos puede ser el primer paso para sanar. Pasaron los años como hojas llevadas por el viento. Las voces se apagaron, las promesas de ayuda desaparecieron,
y los nombres de Iván, Rebeca y Damián dejaron de sonar en los programas de radio locales. San Miguel de la Cumbre volvió a su ritmo lento, aunque nunca fue igual. Las familias se encerraron en sus rutinas, aferradas a pequeños rituales que las mantenían unidas a sus hijos desaparecidos. Doña Teresa, sin embargo, no cedió. Cada mes, el día 9, sin importar el clima, caminaba sola hasta el embarcadero. Llevaba una vela blanca, la encendía en una piedra plana cerca de la orilla y se sentaba en silencio por una hora. A veces rezaba, a veces hablaba con Rebeca como si aún pudiera escucharla. Otras veces solo miraba el agua, esperando una señal que nunca llegaba. Iván seguía presente en los cuentos de su hermana menor, quien ya era madre de 2 hijos. Damián, declarado legalmente muerto en 1990, tenía una lápida simbólica en el cementerio del pueblo, pero su esposa nunca quiso mudarse de casa. Dormía en la misma habitación donde él escribió su última nota. En marzo de 2003, casi 19 años después de aquella desaparición, algo cambió. Fue una mañana común. El cielo estaba despejado, la humedad era alta y el sol comenzaba a calentar los techos de zinc del pueblo. Don Laureano Cruz, un pescador de 67 años, decidió salir temprano para revisar sus redes en un tramo poco frecuentado del río, conocido como la Curva de las Culebras. Esa zona, con aguas turbias y ramas caídas, había sido evitada durante años. Algunos decían que estaba embrujada, otros simplemente afirmaban que era peligrosa por sus remolinos. Don Laureano, sin embargo, conocía bien esos tramos. Había pescado ahí desde joven y no le temía a lo que no podía ver. Mientras arrastraba su red, sintió que algo la detenía. Pensó que era una roca o basura. Usó una pértiga para liberar el obstáculo y notó un objeto metálico cubierto de limo. Con paciencia, comenzó a limpiar la superficie. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era parte de un motor viejo incrustado en un pedazo de madera podrida. Y junto a él, un trozo de tela desgastada y algo más. Algo que no esperaba, lo que parecían ser restos óseos humanos semienterrados en el barro. No perdió tiempo. Ató su bote a un tronco cercano y remó con todas sus fuerzas de regreso al pueblo. Entró al destacamento policial sin quitarse el sombrero, con las manos aún temblorosas. «Encontré algo allá en la curva. No es normal», dijo. Nadie imaginaba que esa frase sería el inicio del final de un silencio que duró casi 2 décadas. La noticia del hallazgo corrió con rapidez. En menos de una hora, el pequeño destacamento de San Miguel ya estaba rodeado de vecinos. Algunos recordaban vagamente a los 3 jóvenes desaparecidos. Otros, más cercanos, llegaban con el corazón agitado. Doña Teresa fue avisada por un sobrino que escuchó la noticia en la tienda del pueblo. No dijo una palabra, solo tomó su bolso y caminó al destacamento con pasos firmes. El comandante Mena, ya jubilado, se presentó voluntariamente para colaborar. La nueva responsable, la subcomandante Marta Ojeda, solicitó apoyo inmediato a la Policía Científica del Estado. El área fue acordonada y, al día siguiente, un equipo de forenses llegó desde Villahermosa acompañado por 2 peritos criminalistas, buzos especializados y un antropólogo forense. La escena encontrada por don Laureano fue preservada. Bajo el barro húmedo y las raíces enredadas, los expertos recuperaron fragmentos óseos, parte de una estructura de embarcación y un motor corroído por los años. La madera del bote coincidía con el diseño artesanal que el señor Aniceto había prestado 19 años antes. Lo más perturbador fue lo que estaba oculto debajo. 3 esqueletos incompletos, semienterrados y atados con sogas viejas. Las cuerdas aún rodeaban los tobillos y las muñecas de las víctimas. El lodo había conservado algunas fibras de la ropa. Una de las osamentas llevaba restos de un cinturón metálico con iniciales grabadas.
RZ. El anillo de compromiso de Damián también fue recuperado, aún en su dedo. Durante 3 días, la zona fue analizada con detalle. Se tomaron muestras del suelo, se escanearon los alrededores con radar de penetración terrestre y se entrevistó nuevamente a don Laureano. El pescador repitió su historia sin vacilar. No me atreví a tocar más. Sabía que no era mi lugar, dijo con los ojos húmedos. Las pruebas de ADN fueron procesadas en un laboratorio regional. 20 días después, el resultado fue claro. Los restos pertenecían a Iván, Rebeca y Damián. Los huesos mostraban fracturas consistentes con impactos contundentes en la zona craneal y costal. El peritaje concluyó que no habían muerto ahogados, sino por golpes severos. Además, la forma en que los cuerpos habían sido atados y hundidos indicaba intención de ocultamiento. No era un accidente, era homicidio. La noticia golpeó con fuerza. Las familias que habían convivido con la incertidumbre durante casi 2 décadas, ahora enfrentaban una nueva realidad aún más dolorosa. No solo habían perdido a sus hijos, sino que alguien los había asesinado y ocultado como si fueran basura. El pueblo entero quedó en silencio por varios días. Las clases fueron suspendidas. La parroquia organizó una misa masiva. El río Jataté, que durante años había guardado su secreto, finalmente hablaba, y lo hacía con crudeza. La confirmación forense de las identidades de Iván, Rebeca y Damián obligó a las autoridades a reabrir formalmente el caso. El expediente, cerrado en 1984 como desaparición accidental, fue retirado del archivo central en Tuxtla Gutiérrez y enviado de inmediato a la unidad de homicidios de Villahermosa. La subcomandante Marta Ojeda fue asignada como enlace directo con las familias. Se conformó un equipo especial de investigación. A cargo estaba el inspector Gerardo Nieto, conocido por su meticulosidad en casos sin resolver. Lo primero que hizo fue revisar los testimonios originales, tomados en los días posteriores a la desaparición. Eran documentos viejos, amarillentos, escritos a mano y llenos de omisiones. Algunos detalles habían pasado inadvertidos en su momento, otros ni siquiera se habían registrado. Uno de los nombres que aparecía en una declaración de rutina era el de Eusebio Arcos, un joven pescador que, según la nota, había dicho haber estado en el río la mañana de la desaparición. Su testimonio no había sido considerado relevante. El inspector Nieto lo ubicó fácilmente. Eusebio, ya con 42 años, seguía viviendo en San Miguel, ahora como comerciante de equipos náuticos. Cuando fue citado, Eusebio llegó puntual. Se sentó frente a los investigadores con las manos entrelazadas. Durante años había guardado una frase que nunca se atrevió a decir. Esa mañana de julio, mientras pescaba cerca de la curva del río, escuchó un grito. No fue claro ni largo, fue como una exclamación ahogada. Minutos después, vio pasar un bote más grande, a gran velocidad, en dirección contraria a la corriente. Dentro iba un solo hombre, encapuchado por el sol, con el torso desnudo y los brazos cubiertos de barro. En 1984, ese dato le pareció confuso, incluso tonto. Temió no ser tomado en serio, pero ahora, con los cuerpos hallados, la información se volvía clave. Los investigadores le mostraron fotos de embarcaciones antiguas. Él señaló una con seguridad. Era así, de madera oscura y cubierta amplia. Estoy seguro. Esa descripción coincidía con la lancha de Benjamín Toledo, un hombre de carácter difícil que había vivido durante años en la ribera, en una casa solitaria al sur del pueblo. En aquel tiempo, Benjamín era conocido por su actitud violenta y por sus constantes discusiones con jóvenes que pescaban cerca de su zona. Había sido denunciado por amenazas, pero nunca detenido. La policía local informó que Benjamín se había mudado años después a una localidad vecina, El Porvenir, donde vivía en un terreno alejado.
Cuando fue ubicado y notificado para comparecer, su respuesta fue inmediata. Yo no tengo nada que ver con eso. No sé de qué me hablan. Pero su tono era nervioso y su rostro no coincidía con sus palabras. El caso tomaba un nuevo rumbo y por primera vez en años había un nombre, un rostro y un motivo posible. Benjamín Toledo nunca fue un hombre sociable. Desde su llegada a San Miguel en 1981, había elegido vivir aislado, en una choza de madera construida por él mismo en una zona alejada del río, donde pocos se aventuraban a pasar. No participaba en celebraciones ni acudía a la iglesia. Los vecinos lo describían como alguien arisco, de trato áspero y carácter explosivo. Se ganaba la vida pescando y vendiendo lo que capturaba en los pueblos vecinos, evitando el contacto directo con los locales. Durante los años 80, varios jóvenes se quejaron de haber sido amenazados por él al acercarse a la zona que consideraba suya en el río. Se hablaba en voz baja de sus arrebatos de ira, de gritos en la madrugada y de peleas en las que, según algunos testigos, llegó a blandir un machete. Sin embargo, nunca se presentaron denuncias formales. La policía local, con recursos limitados y sin pruebas, prefería no involucrarse. Cuando la policía reabrió el caso, visitó la vivienda actual de Benjamín en El Porvenir. Vivía solo, rodeado de perros y objetos oxidados. El patio estaba cubierto de redes rotas, bidones vacíos y madera apilada sin orden. Durante el primer encuentro con los agentes, se mostró nervioso, aunque intentó mantener la compostura. Dijo que no recordaba nada de aquel día de julio de 1984, que no había visto a los jóvenes y que tampoco frecuentaba la zona de Boca del Ángel porque no había buen pescado por allí. Pero su historia comenzó a desmoronarse cuando le pidieron una cronología de su rutina durante esa semana. Sus respuestas eran vagas, contradictorias. Afirmó haber salido a pescar solo, pero no pudo precisar en qué lugar exacto. Cuando se le preguntó si había visto alguna embarcación ese día, dijo que no recordaba. Al ser confrontado con el testimonio de Eusebio Arcos, su semblante cambió, tartamudeó, desvió la mirada, pidió terminar el interrogatorio. La policía obtuvo una orden judicial para registrar su propiedad. Durante la inspección, hallaron una vieja cuerda gruesa con nudos idénticos a los encontrados en los restos de las víctimas. También encontraron una pala oxidada con marcas de tierra seca adherida y un cuchillo de hoja curva enterrado en el jardín trasero. Ninguno de esos objetos era prueba directa, pero el patrón de coincidencias comenzaba a cerrarse como un lazo. Vecinos confirmaron que, la noche del 9 de julio de 1984, Benjamín llegó a su casa mucho más tarde de lo habitual. Iba sudado, alterado, y se encerró por 2 días sin salir. Uno de ellos, don Celestino, recordó con exactitud: «Nunca me olvidaré. Esa noche sus perros no paraban de ladrar. Él no quiso hablar con nadie». Ahora, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y todo apuntaba en una sola dirección. ¿Conociste a alguien que parecía esconder algo durante años? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia. Las historias que callamos también merecen ser contadas. La presión sobre Benjamín Toledo aumentó. Las pruebas circunstanciales, aunque no eran concluyentes por sí solas, se acumulaban como capas de tierra sobre un cuerpo enterrado. El inspector Gerardo Nieto solicitó una segunda comparecencia formal. Esta vez, Benjamín fue citado a declarar en la Fiscalía de Villahermosa, donde estaría presente un psicólogo forense y un representante del Ministerio Público. Durante las primeras horas del interrogatorio, Benjamín negó cualquier vínculo con los hechos. Su tono era seco, su mirada huidiza. Respondía con monosílabos. No recordaba nada, decía. No conocía a los jóvenes. No había estado en la zona ese día.
pero cada pregunta estaba mejor formulada que la anterior. Cada silencio suyo dejaba un vacío que lo hundía más. Fue cuando le mostraron una fotografía del cinturón de Rebeca y otra del anillo de Damián que su expresión cambió. Se quedó en silencio, respirando con dificultad. El inspector Nieto no levantó la voz, solo esperó. Y entonces, como quien se rinde sin saber por qué, Benjamín dijo: «Yo no quería matarlos, solo querían pescar donde no debían». Esa frase bastó. Durante las horas siguientes reconstruyó lo ocurrido con una frialdad que heló a los presentes. Según su relato, había visto a los 3 jóvenes instalarse en la zona de Boca del Ángel esa mañana. Se acercó en su bote y les gritó que se fueran. Dijo que era peligroso, que no tenían permiso. Ellos, al parecer, se negaron a irse. Discutieron. Él tomó un remo largo y golpeó primero a Damián. Los otros 2 intentaron intervenir. La situación se descontroló. Rebeca fue empujada y golpeó su cabeza contra el borde de la lancha. Iván intentó escapar nadando, pero lo alcanzó con una pértiga. Una vez inconscientes, arrastró sus cuerpos al fondo de la lancha. Ató sus pies con sogas de ancla y navegó hasta una curva más profunda, donde los hundió junto con parte del bote dañado. Nunca los buscó. Nunca se arrepintió. Dijo que pensó que el río los tragaría para siempre, que nadie sospecharía de él, que la corriente se encargaría del resto. Cuando terminó de hablar, pidió un vaso de agua y se recostó contra la pared. No lloró, no tembló, solo preguntó si podía volver a casa. El fiscal lo acusó formalmente de triple homicidio calificado, ocultamiento de cadáver y obstrucción de la justicia. Fue detenido de inmediato. Al salir esposado del edificio, algunas personas lo esperaban afuera. Nadie gritó, solo lo miraban, como si, después de tantos años, su rostro finalmente tuviera nombre y peso. Las familias fueron notificadas esa misma noche. No hubo alivio, solo una tristeza más nítida. Ahora sabían lo que había pasado, pero la pregunta que más dolía era otra. ¿Por qué? El juicio contra Benjamín Toledo comenzó en septiembre de 2003 en el Tribunal Penal de Villahermosa. Durante semanas, los testimonios se sucedieron, las pruebas fueron expuestas y las familias volvieron a revivir cada momento que habían intentado dejar atrás. El tribunal estuvo lleno todos los días, no por morbo, sino por respeto. San Miguel de la Cumbre se volcó en silencio a acompañar a los padres, hermanos y viudas que llevaban casi 2 décadas esperando justicia. La Fiscalía presentó una reconstrucción detallada de los hechos basada en la confesión, los restos óseos, las sogas encontradas, los objetos recuperados y los testimonios de vecinos. El abogado defensor intentó alegar que Benjamín había actuado en defensa propia, que fue una discusión que se salió de control. Pero los peritos forenses refutaron esa versión. Los golpes habían sido certeros, agresivos, dirigidos a incapacitar sin dar opción de defensa. El momento más doloroso llegó cuando doña Teresa, madre de Rebeca, fue llamada a declarar. Sostuvo entre sus manos una fotografía en blanco y negro de su hija sonriendo frente al río. Su voz tembló al decir: a ella le encantaba el agua. Siempre decía que algún día tendría una lancha propia. Solo quería pasar un buen día con sus amigos. No merecía eso. El tribunal guardó silencio. Nadie respiraba. Después de 11 audiencias, el juez dictó sentencia. Benjamín Toledo fue condenado a 65 años de prisión en régimen cerrado, sin posibilidad de reducción por buena conducta. La sala no aplaudió ni celebró. Solo se escucharon suspiros contenidos y algunas lágrimas. Fue una victoria amarga, pero necesaria. Tras la sentencia, las familias de Iván, Damián y Rebeca organizaron una ceremonia sencilla en el embarcadero de San Miguel. Colocaron 3 cruces de madera sobre una base de piedra,
con placas de cobre que llevaban sus nombres completos. Los vecinos acudieron con flores silvestres, veladoras y mensajes escritos a mano. El río, tranquilo ese día, reflejaba el sol sin agitación. La parroquia local, junto con los habitantes del pueblo, decidió nombrar oficialmente ese tramo como la orilla de los ausentes. Desde entonces, ningún bote ha salido desde allí sin detenerse un momento en silencio. Ya no es un lugar para olvidar, sino para recordar. Las familias, aunque cargadas de dolor, pudieron enterrar a sus seres queridos con dignidad. El misterio había terminado, pero la herida seguiría allí. Porque cuando alguien desaparece, no solo falta su cuerpo, falta su voz, su risa, sus planes, su historia. Hoy, al caminar por San Miguel, es común ver a niños preguntando quiénes fueron Iván, Rebeca y Damián. Y los adultos responden con respeto, como se habla de quienes se fueron demasiado pronto. Porque mientras alguien los recuerde, ellos nunca estarán del todo ausentes.